Saludos amigos y amigas. Soy el pastor Héctor Méndez y les doy la bienvenida a otro programa Mensajes de Esperanza, que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube que es Reverendo, en abreviatura, REV. Héctor Méndez, para todo el mundo de habla hispana. Ustedes nos pueden encontrar en nuestro canal que es Reverendo. Héctor Méndez. Van a encontrar ahí todos los programas del último año. Le damos la bienvenida a este programa, le invitamos a suscribirse y a compartirlo con otras personas. También pueden encontrarme en mi página de Facebook, que es Héctor Méndez. Estamos transmitiendo de la ciudad Doral, Miami, Estados Unidos de América, para todo el mundo. Le agradecemos que si le gusta el programa, le den un like y se suscriban, lo cual es muy importante. Queridos amigos y amigas, en el calendario existen fechas que son importantes para uno, pero que no trascienden para los demás. Y hay fechas que tienen que ver con toda la colectividad social donde vivimos. Hoy voy a mezclar dos de esas fechas. La primera es el Día de las Madres, fecha muy celebrada en el mundo entero. Entre los hispanos, específicamente en América Latina, hay alguna variedad, pero la mayoría celebra el Día de las Madres el segundo domingo de mayo. Así es en algunos de los países donde más se ve este programa. Quisiera explicar un poquito que en Cuba se tiene una fecha, o mejor dicho, una historia equivocada. Y me he impuesto la misión de tratar de clarificar esa fecha. Primero comencemos explicando que fue en Estados Unidos donde Anna Jarvis, en su iglesia en Grafton, Virginia, el 12 de mayo de 1907, celebró el Día de las Madres para recordar a su madre que había fallecido. Esa celebración tuvo cierta repercusión y fue repitiéndose en muchas iglesias en Estados Unidos, hasta que en 1914 el presidente Woodrow Wilson hizo esa celebración en una celebración oficial en Estados Unidos. Al mismo tiempo, les explico que el señor Pedro J. Hernández, que era un laico destacado de la primera iglesia presbiteriana de La Habana, donde tuve el privilegio de ser pastor 26 años, y que además era funcionario de la YMCA, que es la Asociación Cristiana de Jóvenes, organización internacional muy importante en muchos países. Él vino a Estados Unidos y aquí supo de esa tradición. Cuando regresó a Cuba, con una mentalidad muy amplia, muy ecuménica para su época, compartió la idea con Eduardo Cepero, periodista y que era un líder de la Iglesia Metodista, y con José Torres Molina, un laico también destacado de la Iglesia Bautista del Calvario. Y ellos tres, Pedro J. Hernández, Eduardo Cepero y José Torres Molina, crearon un comité y le dieron un gran impulso a esta celebración en las iglesias, logrando que el segundo domingo de mayo del año 1920, caía 9 de mayo de 1920, se celebrara por primera vez en Cuba el Día de las Madres
en la iglesia metodista central, en la calle Virtudes. ¿Por qué? Porque tenían el culto a las 9 de la mañana. En segundo lugar, en la iglesia bautista del Calvario, en Suroeste y Dragones, que tenían su culto a las 2 de la tarde. Y en tercer lugar, en la iglesia presbiteriana de La Habana, en la calle Salud, entre Campanario y Lealtad, que tenían el culto a las 3 de la tarde. Esto ocurrió el 9 de mayo de 1920, domingo. Al otro día, es decir, el 10 de mayo, lunes, por auspicio de el Sindicato de Trabajadores del Sector Tabacalero, se celebró en el Centro de Instrucción y Recreo de Santiago de las Vegas el Día de las Madres. Ellos sí tuvieron el mérito de contactar al periodista Víctor Muñoz del periódico El Mundo, el cual hizo una crónica y dio a conocer la festividad en Cuba. Y algunos incluso le llaman el padre del Día de las Madres en Cuba, lo cual no es necesariamente cierto, aunque sí popularizó esa fecha. Nosotros tratamos de expresar la verdad histórica. Todavía en los documentos oficiales en Cuba se sigue considerando la segunda versión y se desconoce el aporte de Pedro J. Hernández, de José Torremolinos y de Eduardo Cepeda. Pero ahí está la verdad. Esa es una celebración de carácter colectivo. Pero ¿qué ocurría? Y esta parte la menciono porque cuando hace ya algunos programas yo toqué algo que mi mamá hizo, un vaso pintado, y hablé brevemente de ella. Un viejo amigo, el reverendo Guido Benacet, pastor metodista, un gran amigo él y su esposa, me hizo un comentario, me dijo, ¿por qué no ampliaste más lo que dijiste de tu mamá? Le dije, bueno, es que uno a veces es tímido en las cosas que puedan parecer personales. Y él me dijo, no, no, eso es un error. Hay que compartir porque eso puede ayudar mucho a otras personas. Y el comentario de mi hermano y amigo Guido Benacet me hizo pensar que hoy debía compartir con ustedes lo que ocurría en mi casa algunas veces. Cuando coincidía el Día de las Madres, mañana 12 de mayo, en este caso, y hoy sábado 11 de mayo, que se celebraría el cumpleaños de mi padre. Y había años en que se mezclaban las dos celebraciones, el cumpleaños de papá y el Día de las Madres. Y era algo muy bonito para todos. Y yo sé que hay una familia muy amiga, la del reverendo Oreste González, que le ocurrió ya en la presencia del Señor también, que ocurría lo mismo. Qué cosa más linda era celebrar el cumpleaños de mi papá y el Día de las Madres. Se mezclaba la parte, digamos, colectiva, social, con la parte íntima de una familia. Y aquí les pongo una foto donde aparece mi papá, mi mamá, estamos Neidi y yo casados, y mi hermano Adolfo, conocido como Fito, y su esposa Belkis. Una foto que fue en el día de nuestra boda. Y damos gracias a Dios por mi papá, un hombre que quedó huérfano cuando niño, que empezó barriendo un central azucarero con un padre isleño que llegó de Canarias, que apenas sabía firmar o leer o escribir, y papá empezó barriendo el central y encontró un buen samaritano de los muchos que hay en la vida, que vio a aquel muchachito activo, diligente, mirando, queriendo aprender, y le dijo, ¿tú quieres aprender? Sí. Y ese señor, que tenía una buena posición social y laboral, le fue enseñando y papá aprendió soldador, tornero, mecánico, todo, todo, todo. Fue aprendiendo los secretos de un central azucarero.
hasta que llegó a trabajar como tercer jefe de maquinarias en el, en el Central Santa Isabel, en Fomento, en la provincia antigua de Las Villas. Después pasó a ser segundo jefe de maquinarias en el Central Santa Teresa, en Sitiecito, Sagua la Grande. Y finalmente fue como primer jefe de maquinarias, lo cual equivale hoy en día a un ingeniero en el Central Fidencia en Placetas, lugar donde obtuvo la mayor zafra en la historia de ese central azucarero que ya no existe, dicho sea de paso. Todo un esfuerzo. Con respecto a mi madre, también su padre vino de Canarias, isleño, y fue una de las 12 hermanos de esa familia, fue la cuarta de los 12, y ella con su esfuerzo aprendió a bordar, a tejer, aprendió corte y costura, mecanografía, ortografía, y hace poco me encontré una libreta cuando ella en 1960, con una de mis primas, que era una niña en aquel momento, yo creo que tenía 8 o 9 años, y que está viendo este programa, mi prima Luisa, te mando saludos. Estaba ella con esa prima mía que iba a viajar a Estados Unidos aprendiendo inglés, y ya mamá tenía 50 y pico de años, con una niñita de 7 o 8 años. Y con la cooperación de su hermano que le llevó unos libros, ya su hermano terminando medicina, llevó unos libros de pintura, aprendió a pintar con más de 50 años y pudo pintar cuadros muy bonitos, muchos de los cuales tristemente tuve que dejar en Cuba cuando viajé. ¿Por qué hago mención de todo esto? Porque quiero destacar un detalle. Mi padre fue una vida sumamente generosa. Llegó a tener una buena posición económica y fue muy noble con mucha gente. Las recetas que llegaban de la farmacia donde comprábamos a fin de mes, autorizadas por mi padre, eran siempre un grupo de recetas. ¿De quién? De personas pobres que no tenían con qué pagar su medicina. Mi mamá, ¿para qué voy a hablar? Más de 100 ahijados. El Día de Reyes era una locura aquello en la casa preparando regalos para todos sus ahijados. Hoy celebro el cumpleaños de mi padre. Celebro también, dentro de unas horas ya, de algunos lugares que se ve este programa, el Día de las Madres. Y doy gracias a Dios por mi papá y por mi mamá, por la generosidad que tuvieron ambos. Y culmino con una anécdota. En aquella época, en los años 80, era muy difícil, ya no había en Cuba galletitas de chocolate. Y no había todavía tiendas en divisas ni nada de eso que hay hoy en día. Un viaje que yo hice, al regresar a Cuba de Panamá, compré algunos paquetes de galletitas de chocolate. Quería llevarle a mis hijas para que la probaran y le llevé dos a mi mamá, con algún otro regalito porque ella en realidad no necesitaba, ya era mayor, tenía suficiente, su única salida era a la iglesia. Y le llevé los dos paqueticos de chocolate, de galletitas de chocolate. Y salí a hacer algunos trámites. Había una familia en Placetas, de Bohemia, así le decían, una señora alta, mulata, que estaba de vagabunda y viviendo, y así parece que había una tara familiar. Varios de los hermanos, aunque las mujeres salieron todas bien y tienen una vida honesta, pero los varones
estaban vagando. Uno de ellos, León, iba a todas las iglesias, ya murió hace años. Pero el más pequeño de ellos, en aquel momento, estoy hablando en los años 80, hoy estuve averiguando y creo que está ingresado en un asilo eh, en la región de Santa Clara, ya con 60 y pico de años. Pero en aquel momento tenía unos 15 años. Era un joven mulato grande, muy desarrollado, que estaba con un pantalón harapiento, una camisa media rota, abierta, descalzo, caminando por el pueblo y se sentaba donde le daban algo de comida, pues ahí comían y así vivía. Y no sé por qué, si es que en esa cuadra de mi madre había gente muy generosa, que él le dio por ir y se sentaba ahí en la acera de mi mamá. Yo regresé de mi viaje, como les dije antes, fui y le dejé a mamá los 2 paquetes de galletitas y salí. Y cuando regresé, veo a aquel joven el que le decían chaca chaca, porque él hablaba tartamudeando, y la gente le decían chaca chaca. Veo comiendo galletitas de chocolate y riéndose. Me miró con mucha alegría, me hizo así, y me hizo así. Es decir, ya yo sabía que era algo que había hecho mamá. Y cuando entré dije, pero mamá, tú le has dado las galletitas a Chaca Chaca. Ella me respondió, ¿tú me las regalaste? Sí. Entonces, yo siento satisfacción con que ese pobre joven, que nunca va a comer unas galletitas de esas, porque lo más que él recibe es un pedazo de pan, un plato de comida, algo que le da a alguien, pero nadie se va a quitar galletitas, pueda conocer esa delicia que él no ha conocido nunca en mi vida, en su vida. ¿Tú crees que yo me iba a comer las galletitas tranquila, aquí adentro, pensando que él estaba sentado en una acera y que él sí que no iba a tener nadie que le trajera una galletita? ¿Qué lección me dio? La abracé, le di un beso y le dije gracias, mamá. Y hoy doy gracias a Dios, que me bendijo grandemente. Hasta el cielo, un beso grande para mi papá, para mi mamá, para mi hermano también. Recuerden, dice la palabra de Dios en el capítulo 20 del libro de los de Éxodo. Lean Éxodo capítulo 20, versos 1 al 17, donde vienen los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento con promesa, con una promesa es, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor te da. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra. A todas las madres, madres biológicas, y muchas que sin ser madres biológicamente han sido verdaderas madres, y yo las conozco. A todos los padres, que Dios les bendiga. Celebremos el Día de las Madres con una flor roja. No hay que poner flor blanca, porque todas las madres viven en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. Celebremos este Día de las Madres y particularmente yo celebro el cumpleaños hoy de mi papá, Juan y Juana. Juan, mi papá, Juana, mi mamá. Que Dios les bendiga. Feliz Día de las Madres y feliz semana para todos. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias. Gracias por el mandamiento que nos has dado. Gracias por poder honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Gracias por recordar a tantas y tantas madres sacrificadas y abnegadas, a tantos hombres honestos, nobles y trabajadores, que con sacrificio y esfuerzo han fundado familias. Y gracias te doy especialmente por Juan y Juana, mi papá y mi mamá. Gracias, Señor. Bendice a todos aquellos que están viendo este programa. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, como siempre les digo, con Dios todo, sin Dios nada. Con Dios todo, sin Dios nada.
Feliz semana. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana con la bendición de Dios. Que así sea. Amén.